Todo comenzó bajo los reflectores, con esa famosa entrevista con Oprah Winfrey y la serie de Netflix que sacudió al mundo. Parecía que Meghan Markle tenía el control total de su narrativa. Sin embargo, ahora la duquesa lucha con uñas y dientes para que este caso sea desestimado, aferrándose a la esperanza de que el juez cierre el expediente sin llegar a un juicio público. Pero en la sala del tribunal, la realidad tiene un peso diferente. En un ambiente cargado de una tensión eléctrica, las expectativas se derrumbaron ante nuestros propios ojos. Según informes explosivos, lo que Meghan enfrentó no fue una simple audiencia, sino una espiral descendente donde los susurros se convirtieron en jadeos de asombro y la confianza, antes inquebrantable, comenzó a temblar. Y entonces llegó el golpe. Su equipo legal, esos abogados de renombre, parecían retroceder, dejando a las cámaras zumbando y a los críticos listos para atacar. Los partidarios quedaron atónitos, los escépticos aprovecharon el momento y la historia se fracturó instantáneamente en todos los titulares del mundo. ¿Fue un error catastrófico? ¿Un malentendido exagerado? ¿O estamos ante un punto de inflexión que redefinirá su lucha pública para siempre? Hablemos de ese lugar donde el control se escapó de las manos. Ese día, en la Corte de Apelaciones del Circuito 11, el aire se sentía distinto. Lo que debía ser una parada predecible en un largo viaje legal, se transformó lentamente en algo que nadie presente podrá olvidar jamás. La sala estaba tranquila, casi aburrida en su rutina. Los abogados movían papeles y los oficiales trabajaban con silenciosa eficiencia. Nada sugería que la historia estaba a punto de cambiar. Pero entonces el mazo golpeó la mesa. Los testigos dijeron después que ese sonido no fue una simple señal para empezar. Aterrizó con la fuerza de una onda expansiva, obligando a todos a prestar atención absoluta. En ese instante preciso, la confianza cuidadosamente construida alrededor del caso de Meghan Markle comenzó a agrietarse. El control, el brillo, la sensación de tener todo bajo la manga, todo eso empezó a desvanecerse. Allí, a la vista de todos, el juez principal, William Pryor, no perdió el tiempo. No dio rodeos ni suavizó sus palabras. Fue directo al corazón del caso, apuntando a los cimientos mismos de los argumentos presentados. Su voz era firme, su entrega medida, pero cada frase caía con un peso inmenso. No hubo gritos, ni ira, ni teatro dramático. No lo necesitaba. Su autoridad llenó la habitación por sí sola. Lo que siguió no fue un debate, ni siquiera fue un intercambio de ideas. Fue un desmantelamiento metódico. Pieza por pieza, el juez Pryor desmontó la estrategia legal que se había armado con tanta arrogancia. Examinó cada argumento de cerca y luego, con calma, lo apartó. Señaló los vacíos, expuso los razonamientos débiles y sacó a la luz suposiciones que simplemente no se sostenían ante la verdad. Sus palabras eran afiladas pero limpias, precisas pero implacables. Se sentía menos como una discusión y más como una lección impartida por alguien que ya conocía el final de la historia. La sala reaccionó al instante. Abogados veteranos, gente que ha visto cientos de audiencias, supuestamente dejaron de escribir. Sus bolígrafos quedaron suspendidos en el aire, inútiles, mientras escuchaban atónitos la claridad del juez. Los periodistas se inclinaron en sus asientos, oliendo que esto ya no era una noticia de rutina. Incluso los observadores casuales, ajenos al lenguaje legal, sintieron el cambio. Algo importante estaba sucediendo. Esto no era solo otra audiencia. Era el momento de la verdad. En un punto crítico, el juez Pryor desestimó varias afirmaciones clave diciendo que perdían el punto por completo. En el mundo legal, una frase así corta profundo. Es raro que un juez use ese lenguaje a menos que quiera señalar una insatisfacción seria. No fue solo un rechazo, fue una exposición pública del fracaso. Para los abogados, significaba que el argumento había fallado en su nivel más básico. Para todos los demás,
El mensaje era devastadoramente claro. El ambiente cambió de golpe. La mística que rodeaba al equipo legal de Meghan, esa sensación de que eran intocables y estaban preparados para todo, se evaporó. Lo que parecía una máquina poderosa y bien engrasada, de repente se vio frágil. El brillo se apagó. No hubo estallidos dramáticos ni colapsos visibles, y sin embargo, el daño era innegable. El dinero, la influencia y la fama, cosas que a menudo se cree que garantizan el éxito, no ofrecieron ninguna protección en esa sala. La ley, despojada de ceremonias y estatus, se mantuvo firme por sí sola. Y en ese momento quedó claro qué lado tenía el poder real. Cuando la sesión avanzó, todos comprendieron que habían presenciado más que un interrogatorio agudo. Habían visto a la autoridad afirmarse a sí misma, no con ruido, sino con totalidad. Lo que comenzó como una aparición de rutina se convirtió en un ajuste de cuentas, dejando una impresión duradera en todos los que vieron cómo la balanza del poder cambiaba en tiempo real bajo la mirada firme de la corte. ¿En qué momento exacto llegó la humillación? ¿Cómo respondió realmente su equipo? Ahora nos adentramos en los detalles de este colapso, la caída de un equipo de ensueño en tiempo real. Durante años, los abogados de Meghan fueron presentados al público como impecables, la mejor defensa que el dinero podía comprar. Pero ese día aprendieron que en la corte, la verdad es la única moneda que cuenta. Mentes brillantes, manos firmes y nervios de acero. Así nos vendieron la imagen de quienes defendían a la duquesa. En los medios, no se hablaba de ellos como simples abogados. Eran retratados como una extensión del propio poder de Meghan, estratégicos, pulidos y siempre 3 pasos por delante del resto. El mensaje era cristalino. Este era un equipo que no perdía, que no tropezaba y que, ciertamente, jamás se quebraba bajo presión. Pero dentro de esas 4 paredes del tribunal, esa imagen cuidadosamente construida comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. Cuando el juez Pryor se dirigió a la sala, el ambiente cambió de una manera imposible de ignorar. Lo que debería haber sido una presentación legal tranquila y controlada se volvió tensa casi al instante. Los observadores describieron después una sensación de pánico silencioso extendiéndose por la mesa de la defensa. Los papeles se pasaban demasiado rápido, con dedos torpes. Las notas se revisaban una y otra vez con desesperación. Manos que temblaban levemente al ajustar los micrófonos. Se dice que un abogado incluso se detuvo a mitad de una frase, como si de repente hubiera olvidado el guión de la obra. La confianza que una vez definió a este equipo no solo se debilitó, se drenó por completo. La sala podía sentirlo. La energía había cambiado. Y entonces llegó el momento que definiría el día, el golpe de gracia. El abogado de Samantha Markle se puso de pie y lanzó una frase tan afilada, tan simple, que cortó a través de meses, si no años, de planificación legal. Describió la defensa de Meghan no como un argumento jurídico, sino como un buffet de excusas. Las palabras golpearon duro. En una sola oración, una defensa que supuestamente costaba millones de dólares quedó reducida a una mesa desordenada de explicaciones débiles, mal organizadas y pobremente conectadas. La metáfora fue devastadora porque era cruelmente fácil de entender. Un buffet o smorgasbord sugiere exceso sin enfoque, cantidad sin calidad. En lugar de un argumento fuerte y claro, la defensa fue retratada como una mesa llena de sobras, esperando que algo, cualquier cosa, sirviera para saciar al tribunal. La reacción fue instantánea. Algunas personas lucharon por ocultar sus sonrisas. Otros intercambiaron miradas rápidas de incredulidad. Incluso aquellos que no entendían el lenguaje legal comprendieron el poder de esa frase. No fue solo una crítica, fue una burla. Y una vez dichas, esas palabras quedaron colgando en el aire, repitiéndose en la mente de todos. Pero el daño no se detuvo ahí. Lo que siguió fue casi impensable. El propio equipo legal de Meghan comenzó a admitir errores en voz alta. Allí mismo,
en corte abierta. Para cualquier equipo de defensa, esto sería malo. Pero para un equipo que había construido toda su reputación sobre la precisión y la perfección, estos no eran pequeños deslices explicables. Eran reconocimientos de que las cosas habían salido mal, de que los juicios habían sido defectuosos, de que la estrategia no era tan blindada como prometieron. Para los analistas legales que observaban, este momento marcó un punto de no retorno. Los paneles de comentarios se encendieron de inmediato. Los expertos usaron palabras raramente asociadas con equipos legales de élite: colapso, confusión, daño autoinfligido. Algunos cuestionaron si el equipo había subestimado el caso. Otros sugirieron que la presión finalmente había expuesto las grietas que se habían ocultado detrás de comunicados de prensa confiados y apariencias pulidas. Esto no fue solo una actuación débil, fue un desmoronamiento público. Sumando al drama estaba la ausencia de la protagonista. Meghan, conocida por manejar su imagen con un cuidado extremo, no estaba allí para presenciar el momento de primera mano. La ironía era imposible de perder. Una mujer famosa por su control y compostura, ahora observaba desde la distancia cómo su línea de defensa más confiable y costosa fallaba sin ella. La óptica era dura. La imagen de poder que una vez la rodeó, abogados afilados, preparación perfecta, mando total, se estaba rompiendo en tiempo real. En ese tribunal, su imperio legal no solo enfrentó un desafío, se quebró bajo el peso de sus propias expectativas. Y para muchos que miraban, la pregunta ya no era si la defensa se recuperaría, sino si la ilusión de invencibilidad había sido destrozada permanentemente. Pero, ¿de dónde venía realmente todo esto? ¿Cuál es el trasfondo real de Meghan? Para entender el presente, debemos sumergirnos en los detalles de su historia. La historia que ella contó, y la historia que se negó a permanecer enterrada. Durante muchos años, Meghan Markle presentó al mundo un relato cuidadosamente moldeado sobre sus orígenes. Fue una historia construida sobre la soledad. A menudo se describía a sí misma como si hubiera crecido como una hija única, navegando por la vida mayormente sola, sin el calor o la protección de hermanos. Era una imagen simple, fácil de entender y emocionalmente poderosa. En esa versión de los hechos, Meghan era una mujer hecha a sí misma, fuerte porque tenía que serlo, independiente porque no había nadie más en quien confiar. Para el público, esta historia explicaba mucho. Hacía que su confianza pareciera ganada con esfuerzo, su determinación admirable y su naturaleza reservada comprensible. Para el príncipe Harry, esto pudo haberla hecho parecer especialmente resiliente, alguien que sobrevivió confiando en sí misma, en lugar de apoyarse en la familia o la tradición. Justificaba silenciosamente su escepticismo hacia las instituciones y su instinto de mantenerse apartada de ellas. Pero había un problema, un gran problema. Para las personas que conocían su pasado más de cerca, esta historia simplemente no cuadraba. Las piezas de este rompecabezas emocional no encajaban con la realidad que otros recordaban. Hermanos, parientes lejanos e historias compartidas existieron. Palpitaban en su pasado real. Sin embargo, en su narrativa pública, estas figuras brillaban por su ausencia. El contraste entre la niña solitaria que ella describía con tanta emoción y el cuadro familiar completo que otros recordaban planteó preguntas difíciles de ignorar. Los observadores comenzaron a preguntarse: ¿es la historia que le contó al príncipe Harry la misma que compartió con la familia real? ¿Es esa misma versión la que se vendió al público? Parecía que cada audiencia recibía una versión ligeramente diferente, hecha a medida para encajar en el momento. Esas diferencias crearon grietas en su imagen, pequeñas al principio, pero imposibles de ocultar con el tiempo. ¿Por qué su familia estaba tan ausente de su historia personal? ¿Por qué no eran solo parientes distantes, sino que parecían haber sido borrados del mapa? Para algunos críticos, esta distancia no fue accidental.
Argumentaron que cortar los lazos con la familia no fue solo una decisión emocional, sino una jugada estratégica maestra. Al colocar a sus parientes firmemente fuera de la historia de su vida, Meghan podía controlar cómo se escuchaban sus voces, o si acaso se escuchaban. Cualquiera que desafiara su versión de los hechos podía ser desestimado antes de hablar. Cualquier contradicción podía ser etiquetada como celos, resentimiento o un intento desesperado de llamar la atención. Este enfoque, dicen los expertos, funcionó como un escudo impenetrable. Al definirse a sí misma como una mujer sola, se convirtió en la única autoridad sobre su pasado. No había familiares cercanos creíbles que ofrecieran recuerdos alternativos o desafiaran su relato, y cuando los parientes finalmente hablaron, sus palabras pudieron ser fácilmente apartadas como la amargura de aquellos que se sentían excluidos. Durante mucho tiempo, esta estrategia pareció infalible. La historia de Meghan se mantuvo prácticamente indiscutida, repetida en entrevistas de alto perfil, documentales y debates públicos. La imagen de la mujer hecha a sí misma, que se elevó por encima de una infancia solitaria, se convirtió en parte de su marca registrada. Ayudó a dar forma a cómo el mundo entendía sus decisiones, sus conflictos y sus choques con la tradición real. Pero las historias construidas sobre el silencio tienen límites. A medida que crecía su perfil público, también lo hacía el escrutinio. Cuanto más se revisaba su pasado, más difícil resultaba mantener alineados todos los detalles. Viejas fotografías, entrevistas pasadas y las voces de parientes alejados comenzaron a salir a la superficie. Cada nuevo detalle hacía más visible la brecha entre la narrativa pulida y la realidad desordenada. Lo que una vez pareció una historia limpia e inspiradora, comenzó a sentirse incompleta. Las preguntas se multiplicaron. ¿Se exageró la soledad? ¿Se minimizaron los lazos familiares por conveniencia? Y si partes de la historia se simplificaron, ¿qué más podría haberse omitido? Finalmente, la narrativa llegó a un punto en el que ya no podía ser gestionada con mano de hierro. Una vez que otras personas entraron en la conversación con sus propios recuerdos y perspectivas, el control comenzó a resbalar. El escudo que había protegido la historia durante años comenzó a agrietarse bajo el peso de verdades competidoras. Al final, la intriga ya no se trataba solo de la relación de Meghan con la familia real, sino del poder de la narración en sí misma. Cómo los detalles cuidadosamente elegidos pueden moldear la percepción y cómo la verdad, cuando se estira demasiado, tiene una forma inevitable de retroceder y golpear. ¿Qué tipo de reacción atrajo la humillación de Meghan por parte del público? ¿Cómo se salió todo de control? Averigüémoslo. Cuando Internet convirtió el juicio en un espectáculo global, una vez que la tensión de la sala del tribunal estalló fuera de sus paredes y se derramó en la red, la situación cobró vida propia, mucho más grande, ruidosa y caótica de lo que el equipo de Meghan jamás había preparado. Lo que comenzó como un momento legal difícil se convirtió rápidamente en una bestia que ya no podían dirigir ni suavizar. La historia ya no vivía en documentos legales o transcripciones judiciales. Estaba viva en línea, extendiéndose a la velocidad del rayo. Las redes sociales no simplemente notaron lo que sucedió, explotaron. En cuestión de horas, una sola frase, la ahora infame línea del buffet de excusas, se incendió. Saltó de una plataforma a otra como una chispa en hierba seca. En TikTok, los creadores se apresuraron a recrear la escena del tribunal. Algunos interpretaban al juez con una seriedad exagerada, otros se burlaban de la defensa con un drama desmedido. Los clips cortos se convirtieron en tendencias virales. Los audios se reutilizaron miles de veces. Cada video añadía una nueva capa de humor, sarcasmo o incredulidad. En Twitter, la reacción fue instantánea y despiadada. Los hashtags surgieron casi de inmediato, burlándose de la defensa y cuestionando la estrategia detrás de ella. Los tweets volaban por segundo, muchos de ellos afilados, ingeniosos e implacables.
Lo que los abogados pudieron haber visto como un mal día en el trabajo fue, para el mundo en línea, entretenimiento de primera clase. Reddit llevó las cosas aún más lejos. Se dedicaron hilos enteros a desglosar cada palabra pronunciada en el tribunal. Los usuarios examinaron las transcripciones, línea por línea, analizando el tono, el tiempo y el significado oculto. Los argumentos legales fueron despojados de su seriedad y convertidos en bromas, memes y chistes recurrentes. Nada era demasiado pequeño para escapar de la atención. Cada pausa, cada frase, cada reacción se convirtió en material de análisis. Los canales de comentarios de YouTube saltaron casi de la noche a la mañana. Videos titulados con frases audaces y dramáticas atrajeron millones de visitas, alimentando una tormenta perfecta de la que ya no había escapatoria. Los anfitriones de los programas no se limitaron a informar, diseccionaban. Repetían clips una y otra vez, añadían comentarios mordaces y especulaban libremente sobre lo que todo esto significaba para el futuro de los Sussex. Algunos reían abiertamente. Otros criticaban con dureza, y hubo quienes afirmaron que este instante marcaba un punto de inflexión definitivo. Pero sin importar el ángulo, una cosa era clara. El caso había dejado de ser un asunto legal. Se había transformado en un espectáculo cultural de proporciones masivas. Los memes inundaron las líneas de tiempo como una marea incontrolable. Una imagen popular, compartida miles de veces, mostraba una fila de abogados parados detrás de una mesa de buffet, con los platos etiquetados cruelmente como excusas, desvíos y argumentos débiles. Aparecieron parodias donde actores sincronizaban los labios con las palabras del juez, exagerando cada gesto para lograr un efecto cómico devastador. La sala del tribunal, que alguna vez fue un lugar de seriedad y orden, estaba siendo reproducida, remodelada y ridiculizada en tiempo real a través de Internet. Y en medio de todo este estruendo digital, Meghan no dijo nada. No hubo declaración pública, ni una aclaración tranquila, ni palabras cuidadosamente elegidas lanzadas a través de contactos de confianza en los medios. Ni siquiera hubo un intento discreto de redirigir la historia. El silencio fue sorprendente y, a la larga, dañino. Ante la ausencia de una respuesta oficial, la gente llenó los vacíos por sí misma. La especulación se volvió salvaje. Las suposiciones se endurecieron hasta convertirse en creencias. Para muchos observadores, la falta de rechazo hizo parecer que simplemente no había respuesta que dar. Sin embargo, tras bambalinas, el ambiente era muy diferente. Las fuentes hablan de reuniones urgentes celebradas a puerta cerrada, de teléfonos sonando sin parar y de asesores luchando desesperadamente para averiguar qué salió mal y cómo detener la hemorragia. Se informó que se contactó apresuradamente a firmas de relaciones públicas de crisis, pidiéndoles que realizaran un control de daños en una historia que ya estaba en todas partes. En Montecito, la ansiedad flotaba pesadamente en el aire. Se decía que el príncipe Harry estaba visiblemente estresado, caminando de un lado a otro mientras las conversaciones daban vueltas en círculos sin solución. Los asesores intentaron recuperar el control de la narrativa, pero ya era demasiado tarde. Internet había reclamado la historia, la había remodelado y había decidido cómo se contaría. Cada intento de contenerla se sentía como tratar de atrapar agua con las manos desnudas. Lo que hizo que el momento doliera aún más fue el contraste. Esta era una marca que alguna vez representó una planificación aguda, confianza y un control de imagen cuidadoso. Cada movimiento solía sentirse deliberado, cada mensaje pulido. Ahora, esa imagen se estaba agrietando. El silencio, la lucha desesperada y la pérdida de control hacían que todo pareciera frágil. Al final, la pérdida en la sala del tribunal no se trató solo de argumentos legales u óptica negativa. Se trató del impulso y de lo rápido que puede cambiar. Una vez que la historia escapó al mundo en línea, dejó de pertenecer a Meghan y su equipo. Se convirtió en otra cosa completamente distinta.
un espectáculo, una broma y una lección sobre lo rápido que se escapa el poder cuando Internet toma la delantera. Pero, ¿por qué la humillación de Meghan atrajo tanta atención? ¿Había una antipatía preexistente por algún mal comportamiento en el pasado? Para entender el presente, debemos excavar en las tensiones del pasado. Profundicemos en los detalles de las fricciones de Meghan con el Palacio Real, de un cuento de hadas a la fricción constante. La boda real de Meghan Markle en 2018 se vendió al mundo como un cuento de hadas moderno. Las imágenes eran impecables, carruajes dorados, multitudes vitoreando, y una novia radiante entrando en la historia real. Sin embargo, detrás de las pesadas puertas del palacio, la atmósfera era mucho menos mágica. A medida que se acercaba la boda, los informes sugieren que el comportamiento de Meghan hacia el personal del palacio e incluso hacia la realeza de alto rango generó serias preocupaciones, pintando un cuadro de tensión, choques y repetidas violaciones de la etiqueta real. Según la autora real Katie Nicholl, la conducta de Meghan durante los preparativos de la boda a menudo cruzaba límites respetados durante mucho tiempo dentro de la familia. Un incidente notable, que resuena con fuerza, ocurrió durante una prueba de menú en el castillo de Windsor. Meghan, quien era muy particular sobre la comida y el bienestar, estaba revisando los platos destinados a los invitados de la boda. Cuando creyó detectar sabor a huevo en una comida que debía ser vegana y macrobiótica, supuestamente se enojó visiblemente. En lugar de plantear el problema con calma, se dice que Meghan confrontó duramente a un miembro del personal de catering. Esto no fue simplemente el caso de una novia estresada expresando preocupación. El tono que Meghan supuestamente usó fue lo suficientemente áspero como para alarmar a otros presentes. La situación escaló dramáticamente cuando la reina Isabel II entró inesperadamente en la habitación. La reina, que construyó su reinado sobre la disciplina, la humildad y el respeto inquebrantable por los trabajadores de todos los niveles, estaba, según los informes, disgustada. Según el relato de Nicholl en The New Royals, la reina corrigió inmediatamente a Meghan, recordándole con firmeza que los miembros de la familia real no hablan con rudeza al personal. La reprimenda fue breve pero poderosa, una señal clara de que el comportamiento de Meghan era inaceptable dentro de la cultura del palacio. Este incidente no fue un caso aislado. Con el tiempo, surgieron múltiples acusaciones que sugerían que Meghan maltrataba con frecuencia a los empleados del palacio. En 2024, el historiador real Hugo Vickers añadió más peso a estas afirmaciones al recordar problemas durante el tiempo de Meghan y el príncipe Harry en Frogmore Cottage. Según Vickers, Meghan fue supuestamente grosera con un jardinero que trabajaba en los terrenos de Windsor. El encuentro fue, según los informes, tan desagradable que el jardinero jefe se sintió obligado a llevar la queja directamente a la propia reina Isabel. Y una vez más, la monarca tuvo que intervenir. Hugo Vickers afirmó que Su Majestad abordó personalmente a Meghan sobre el asunto, expresando con claridad cristalina su desaprobación ante cualquier comportamiento irrespetuoso hacia el personal. Vickers comentó más tarde que estas historias no le sorprendían en absoluto, sugiriendo que Meghan luchaba constantemente con la forma en que trataba a las personas que trabajaban bajo su autoridad. Describió tal comportamiento como muy poco atractivo, subrayando una verdad profunda. Cualquiera en una posición de privilegio tiene la responsabilidad ineludible de mostrar amabilidad y respeto. Pero la supuesta mala conducta de Meghan no se limitó al personal de servicio. También se reportaron tensiones volcánicas dentro del propio hogar real, particularmente entre Meghan y su cuñada, Kate Middleton. Recordemos que en su entrevista con Oprah Winfrey en 2021, Meghan afirmó públicamente que Kate la había hecho llorar antes de la boda, presentándose a sí misma como la parte agraviada, la víctima de la historia. Sin embargo, otros relatos desafían frontalmente esta versión de los hechos.
El autor real Tom Quinn, en su revelador libro Yes, Ma'am, Sí, Señora, expuso que el desacuerdo sobre los vestidos de las damas de honor fue mucho más acalorado en ambos lados de lo que se nos dijo. Según el personal que presenció la disputa, tanto Meghan como Kate dijeron cosas hirientes. Ambas perdieron la compostura y ambas terminaron en lágrimas. Más que un incidente unilateral, la discusión reflejó un patrón creciente de intensidad emocional y conflicto durante los primeros días de Meghan en el palacio. Vistos en conjunto, estos informes sugieren que Meghan luchó profundamente para adaptarse a las expectativas reales de contención, jerarquía y cortesía. Las quejas repetidas, las intervenciones reales y las relaciones tensas indican que su tiempo en el palacio estuvo marcado por una fricción impulsada, en gran medida, por su propio comportamiento. Si bien el estrés y las diferencias culturales pueden explicar parte de la tensión, el tema constante sigue siendo claro. Las formas de Meghan hacia el personal y la familia chocaron repetidamente con los valores de la institución con la que se casó, un problema fundamental que más tarde alimentaría su dramática salida de la vida real. Entonces, ¿qué efecto tiene la humillación actual de Meghan en su reputación? ¿Podría afectar posiblemente a su marca? Echemos un vistazo a los efectos probables de esta caída pública. Las ondas de choque de la sala del tribunal no se desvanecieron cuando las cámaras se apagaron o cuando las redes sociales pasaron al siguiente chiste de moda. En cambio, se extendieron silenciosa pero constantemente hacia lugares que importan mucho más que los memes y los titulares. Detrás de las puertas cerradas en las oficinas de Hollywood, en las editoriales de prestigio y en las plataformas de transmisión, comenzó una conversación de un tipo muy diferente. Los ejecutivos comenzaron a echar un segundo vistazo a contratos que antes parecían intocables. Los socios comerciales hicieron una pausa, recalcularon los riesgos y comenzaron a hacer preguntas incómodas. La pregunta central era simple, pero pesada como el plomo. ¿Sigue siendo la marca Sussex una apuesta segura? Esta no era la clase de situación que podía arreglarse con una declaración inteligente o una entrevista pulida. No era un daño ordinario de relaciones públicas. Se parecía más a una cirugía de emergencia, un momento crítico donde las decisiones deben tomarse rápido, porque esperar demasiado podría empeorar las cosas. El triaje de marca había comenzado. Durante mucho tiempo, la influencia de Meghan Markle descansó sobre una imagen poderosa. Parecía inquebrantable. Los críticos iban y venían, pero ninguno parecía dejar una marca real. Las demandas se apartaban como distracciones menores. Las acusaciones se desvanecían en el ruido de fondo. Cada desafío parecía resbalar sin consecuencias. Con el tiempo, esto creó un aura de invencibilidad. Ya fuera que la gente la admirara o la detestara, muchos creían una cosa: ella siempre tenía el control. Pero ese sentido de control no era tan sólido como parecía. Dependía en gran medida de la percepción. Mientras el público creyera que la historia estaba gestionada, la máquina seguía funcionando. En el momento en que esa creencia se debilitó, toda la estructura se volvió vulnerable, y ese momento llegó en la sala del tribunal. Lo que hizo diferente a este incidente no fueron solo los argumentos legales o los titulares que siguieron. Fue el cambio repentino en el tono. Un caso que alguna vez había sido desestimado como trivial, incluso rencoroso, comenzó a parecer mucho más serio. El desafío legal de Samantha Markle, previamente descartado como irrelevante, ahora parecía golpear algo más profundo. Ya no era solo una disputa familiar, se convirtió en una prueba de credibilidad. Y la credibilidad, una vez cuestionada, tiene una forma de abrir puertas que antes estaban selladas herméticamente. Casi de la noche a la mañana, la atmósfera cambió. Personas que habían permanecido en silencio durante años comenzaron a prestar más atención. Periodistas con preguntas no resueltas revisaron sus viejas notas. Antiguos informantes,
una vez cautelosos de hablar, reconsideraron su silencio. Los jugadores de la industria que previamente habían evitado la controversia comenzaron a preguntarse si quedarse callados todavía tenía sentido. Así es como funciona verdaderamente el poder. No proviene solo de ganar batallas, proviene de disuadir a otros de siquiera intentarlo. Durante años, la creencia de que desafiar a Meghan no llevaría a ninguna parte mantuvo muchas voces a raya. El tribunal rompió esa creencia. En un solo momento público, el miedo se disolvió, y una vez que el miedo desaparece, la curiosidad toma su lugar. Los efectos dominó fueron sutiles pero reveladores. Los acuerdos que una vez parecieron automáticos, ahora se revisaban con lupa. Las colaboraciones potenciales, que antes se daban por sentadas, ahora se pesan cuidadosamente frente al riesgo. La pregunta en las altas esferas ya no es ¿qué tan grande es su alcance?, sino ¿qué tan estable es su imagen? En industrias impulsadas casi exclusivamente por la percepción y la confianza, esa distinción importa más que casi cualquier otra cosa. Ahora, una pregunta mucho más inquietante flota en el aire, densa como la niebla. ¿Fue esto simplemente un mal día? ¿Un tropiezo raro que podría suavizarse con el tiempo? ¿O fue el comienzo de algo mucho más grande, un efecto dominó imposible de detener? Si una sola palabra, un solo momento, pudo convertir una estrategia legal millonaria en una vergüenza pública, ¿qué pasará cuando llegue la próxima controversia? Porque en la vida pública, otra controversia siempre acecha a la vuelta de la esquina. El ascenso de Meghan Markle se construyó sobre una base de narración cuidadosa, una presentación impecable y la habilidad casi quirúrgica de controlar su propia historia. Esas herramientas le sirvieron bien durante años, pero el control es un cristal frágil. Una vez que la credibilidad se agrieta, no se repara fácilmente. La duda se propaga mucho más rápido de lo que la confianza jamás lo hizo. Por primera vez, la conversación ha dado un giro radical. El mundo ya no está enfocado en predecir su próximo movimiento o en debatir su estrategia. En cambio, la gente se está preguntando algo mucho más fundamental. ¿Tiene ella todavía el poder de dirigir la historia o ha perdido el control del timón para siempre? Lo que ocurrió en esa sala del tribunal no fue solo un proceso legal, fue el recordatorio de que, frente a la ley y la verdad desnuda, no hay narrativa lo suficientemente pulida que pueda ocultar las grietas por mucho tiempo. La autoridad de la corte y la velocidad del juicio digital han creado un nuevo escenario donde el silencio ya no es una opción y el prestigio ya no es un escudo. ¿Qué piensa usted sobre este momento de tensión que enfrentó Meghan en la corte? ¿Cree que este ajuste de cuentas es una consecuencia natural de sus decisiones pasadas o simplemente un malentendido amplificado por el mundo digital? Nos encantaría leer sus reflexiones y análisis en los comentarios a continuación. ¿Ha llegado el fin de la invencibilidad de la marca Sussex? El debate queda abierto. El debate queda abierto. El debate queda abierto. El debate